En una decisión que podría cambiar el destino de cientos de miles de personas, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde al gobierno de Donald Trump para poner fin a las protecciones contra la deportación para los venezolanos amparados por el estatus de protección temporal conocido como TPS. Sí, ese estatus es de protección temporal, estamos de acuerdo, y esto, aunque pueda sonar técnico o lejano, tiene consecuencias directas para miles de familias o cientos de miles de familias, incluyendo niños nacidos en este país y además a comunidades enteras que han hecho vida por años en esta nación. Así que aquí vamos a desglosar qué significa todo esto y además cómo llegamos hasta aquí. Pero sobre todo y lo más importante, ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito como siempre a que dale me gusta, suscríbete, que ya somos más de 100,000 almas informativas. Vamos rumbo a los 200,000. La meta son 500,000 para el día de mi cumpleaños, 28 de diciembre. Día de los Inocentes. Pero vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Primero, la pregunta es, ¿qué es el TPS al que Donald Trump le ha hecho la guerra? Es un estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés, es conocido así como TPS y es un programa humanitario creado por el Congreso en 1990. Su objetivo es proteger a personas provenientes de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales, situaciones extraordinarias como por ejemplo una dictadura, que hacen que sea inseguro regresar a su país. Y ahí entra el caso de Venezuela. En 2021, la administración Biden otorgó TPS a los venezolanos, argumentando justamente eso, que la crisis económica, pero sobre todo la crisis política en este país, o en ese país más bien, marcada por la hiperinflación, la escasez de alimentos, represión, una dictadura, violencia generalizada, una dictadura. Todo esto justificaba que sus ciudadanos no fueran deportados. Biden y su administración le dieron ese amparo a más de 350,000 venezolanos que viven bajo esta protección del TPS en Estados Unidos. Muchos han construido sus vidas aquí, trabajan, pagan impuestos, tienen hijos nacidos en Estados Unidos y en muchos casos de hecho, han abierto negocios y se han integrado incluso profundamente a sus comunidades. Pero entonces, ¿qué cambió? Desde hace tiempo, la administración del presidente Donald Trump defendió políticas migratorias más restrictivas desde la campaña, incluso lo hemos escuchado, y esto incluye el fin del TPS para varios países, no solamente Venezuela. Al momento, Nicaragua, Haití, Venezuela, podríamos no solamente, y además Cuba están incluidos en los que ha terminado Donald Trump. La postura oficial es que el TPS fue concebido como una medida temporal y no como una vía para establecerse permanentemente en Estados Unidos. Y que en el caso de Venezuela, la situación ya no amerita esa protección. Es lo que dice el gobierno de Donald Trump. Me encantaría saber qué opinan María Elvira Salazar, la congresista, el secretario de Estado Rubio, que fue senador y ambos defendían al pueblo venezolano, a los venezolanos en Estados Unidos. Me gustaría saber qué opinan ahora de que la administración Trump dice que ellos no necesitan y no amerita esa protección. En octubre del 2024, el gobierno de Donald Trump anunció su intención de cancelar el TPS para los venezolanos con una fecha límite del octubre de 2026. Es decir, daría un periodo de transición antes de que finalice la protección. Y como era de esperarse, pues vinieron las demandas, grupos de derechos humanos, también organizaciones migratorias y familias afectadas llevaron el caso a los tribunales argumentando que terminar este TPS pondría el riesgo a millones allá y fuera de Venezuela, pero sobre todo a cientos de miles de personas que hoy día viven en Estados Unidos, que están amparadas bajo el TPS porque viven más de ahí. La crisis en Venezuela, según los demandantes, está lejos de haberse resuelto. Las condiciones que motivaron al TPS otorgado por el presidente Biden siguen ahí. Inestabilidad política, represión, inseguridad. Estamos hablando de una dictadura que tiene 25 años, o sea, siguen ahí. Y sobre todo una economía colapsada que sigue así. Pero un tribunal federal en ese momento le dio la razón, al menos de manera temporal, a esos demandantes, emitiendo una orden que bloqueaba la cancelación del TPS. Pero esa no fue la última palabra porque en el día de hoy, lunes 19 de mayo del 2025, la Corte Suprema intervino y en una orden breve y sin firmar, la Corte accedió a la solicitud de la administración del presidente Donald Trump de anular el bloqueo judicial. Eso quiere decir que el gobierno ahora tiene el camino libre, ahora tiene el camino abierto para seguir adelante con el plan de eliminar el TPS para los venezolanos, aunque la batalla legal realmente todavía no ha terminado. Es importante destacar que la decisión no significa que los beneficiarios del TPS serán deportados mañana, eso no es así tampoco. Pero sí elimina la protección que los escudaba legalmente. Y eso naturalmente genera, además de muchísimo miedo, genera ansiedad y una incertidumbre inmesurable. ¿Qué significa esto para las familias venezolanas? Significa mucho. Para empezar, muchos de ellos llevan años viviendo aquí en Estados Unidos. Algunos llegaron huyendo del régimen de Maduro, que son posiblemente la gran mayoría, obviamente.
pero también estaban escapando de la violencia, de la falta de medicinas, del hambre incluso. Sus hijos, muchos de sus hijos han nacido acá. Sus negocios están aquí. Su vida ya está aquí en los Estados Unidos. Pero ahora, con esta decisión, quedan totalmente vulnerables a un posible proceso de deportación. A menos de que se encuentren otras alternativas, ¿no? Otra vía legal para poder individualmente, entonces, ajustar su estatus. Ahora, tenemos que ser honestos, porque esas vías son pocas y en muchos casos son totalmente inaccesibles. Hay gente que desconoce y empiezan a escribir en las redes sociales, oh, tienen 7 años en Estados Unidos y no han hecho sus papeles. Eso es la ignorancia hablando, porque no saben un carajo de cómo funcionan los procesos migratorios en Estados Unidos. Pero volviendo al tema, las reacciones obviamente no se hicieron esperar porque los defensores de la administración Trump sostienen que la ley debe de cumplirse y que el TPS nunca debió de convertirse en un camino indirecto hacia una residencia permanente en Estados Unidos. Dicen que la ayuda humanitaria no puede ser eterna o indefinida. Dicen que TPS, temporal. Pero los críticos, incluyendo numerosos legisladores, sobre todo demócratas, realmente demócratas y organizaciones también defensoras de los inmigrantes, acusan a la Corte y al mismo gobierno de Donald Trump de insensibilidad. Porque dicen, lo cual yo también pienso que es cierto y me uno, que esta decisión es cruel, que ignora las condiciones reales de Venezuela y que amenaza con desintegrar familias. ¿Por qué? Porque realmente estarían separando familias de venezolanos, de los que llegaron y los que nacieron aquí. Porque hay algo importante que no podemos perder de vista. Muchos de estos venezolanos con TPS tienen hijos que nacieron acá. Y esos hijos son ciudadanos estadounidenses. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos hijos, con esos niños? Señor presidente Trump, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Serán separados de sus padres? ¿Se verán forzados a dejar el país con ellos? ¿A irse deportados, entre comillas, voluntariamente, como quiere decir esta administración, de los que ya hemos visto en el pasado, incluso de niños hasta con cáncer? ¿Serán enviados a un país que no es el de ellos? ¿A un país inseguro? ¿A Venezuela? Es doloroso hacerse esa pregunta y saber cuáles son las respuestas. Pero mientras tanto, ¿qué viene ahora? A pesar de esta decisión de la Corte Suprema que beneficia a Trump y a su administración, la batalla legal continúa, ¿eh? Todavía hay demandas en curso en contra de esta decisión. Además, el Congreso tiene la posibilidad, aunque políticamente difícil porque los republicanos son mayoría, a menos que María Elvira Salazar entonces haga su magia, como ella dice, que defiende los intereses y le duele el pueblo venezolano, sobre todo los que están aquí, porque saben que más de 7 millones de venezolanos han tenido que dejar su país a consecuencia de la dictadura. Hay que ver entonces si ella apoya a que el Congreso intervenga y que ofrezca una solución permanente como una vía de residencia legal para quienes llevan años viviendo bajo TPS, venezolanos y no venezolanos también, porque hay otras situaciones en otros países como Cuba, Nicaragua y Haití. La administración Trump ha dicho que habrá un periodo de transición, pero como tantas veces ocurre, en estos temas los detalles siguen siendo escasos porque no dicen nada. Y mientras tanto, cientos de miles de familias o personas, cientos de miles de familias y personas esperan con la vida en pausa, sin saber qué van a hacer, sin saber qué pueden esperar de todo esto. En resumen, la Corte Suprema permite que la administración Trump ponga fin al TPS para venezolanos. No hay deportaciones inmediatas, pero sí una gran incertidumbre. Esta decisión afecta a más de 350,000 personas y yo creo que más de ahí todavía. Y puede tener implicaciones humanitarias, legales y políticas profundas. La batalla no ha terminado, habrá más litigios y quiero pensar que aún existen alternativas y que existe la posibilidad de una acción legislativa. Esto es un tema muy fluido, está en evolución. Aquí estaremos, por supuesto, siguiéndolo muy de cerca. La pregunta es, ¿qué piensas tú? Me gustaría saber qué opinas. Déjamelo saber en los comentarios. También ahí está nuestro email de contacto @rafaelbello.com para que no solamente me envíes tus opiniones, sino también para que nos envíes cualquier tipo de nota que quieras compartir con nosotros. Dale me gusta. Ahí está la barra de comentarios también. Comenta, déjame saber qué opinas. ¿Debería el TPS ser permanente para quienes ya han estado en Estados Unidos y han hecho vida en Estados Unidos por un largo tiempo? ¿O es un proceso de replantear cómo funcionan estos programas?
Déjanos saber en los comentarios, me gustaría leerte. Recuerda también compartir el video, dale me gusta, es importante compartirle a otros para que sepan lo que estamos haciendo en esta plataforma y además esta información me parece que hay que compartirla para que muchos se enteren de lo que está sucediendo. Recuerda la invitación para nuestro show en vivo de Rafael Bello Show, totalmente interactivo, donde tu opinión siempre es súper valiosa. Interactivo, llamadas telefónicas, mensajes, chat en vivo, además debates que yo sé que te gustaría ser parte de eso. Gracias por la sintonía, suscríbete, comenta, dale me gusta y nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello Network.